Gloria a Dios. Damos toda gloria y toda honra a Dios. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él nos permite un día más estar aquí para predicar este santo evangelio. En esta preciosa hora tenemos un estudio, una enseñanza titulado Un buen obrero de Cristo. Alabado sea el dulce nombre de Dios. ¿Qué es un obrero? Un obrero es una persona que trabaja en una obra. Un obrero es una persona que trabaja en una obra. Santo es el Señor. Y en este precioso día, quiero compartir contigo esta palabra para que vayamos aprendiendo cada día más a cómo ser un buen obrero de Cristo. Todos necesitamos aprender esto, de cómo ser un buen obrero de Cristo. Trabajar en la obra del Señor. Por eso en esta hora queremos tratar una cuanta cita bíblica, unos cuantos pasajes bíblicos para tratar este tema. Vayan tomando apunte, pueden ir buscando un apunte, pueden tomar un apunte para que busquen estos cuantos versículos bíblicos. Vamos a estar hablando en Lucas 10, 38 al 39. También en el libro de los Efesios, su capítulo 6, verso 10 al 18. También tendremos Mateo 13, 24 y 25. También estaremos buscando 2 Corintios, capítulo 5, verso 20. San Juan 21, 6. Y el libro de los Romanos, capítulo 15, verso 15 al 16. Pueden buscar esta cita bíblica para que vayamos leyendo todos. Es necesario que todos aprendamos lo que significa ser un buen obrero de Cristo. El Señor está buscando obrero para su viña. Y usted que me escucha, querido amigo, usted también puede ser un buen obrero del Señor. Y a los que ya están en el camino, que nos ayudemos cada día a perfeccionarnos en el Señor. Entonces vamos a estar leyendo el libro de Lucas 10, 38 al 39, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Gracias a Dios por tu palabra. Aquí podemos ver el primer paso para ser un buen obrero de Cristo. Lo primero que tiene que tener un siervo para ser un buen obrero de Cristo es aprender del maestro. Aprender del maestro. Y quizá usted me dirá, ¿y cómo yo puedo aprender del maestro si el maestro no está con nosotros en estos tiempos? Entonces quizá usted pensará y dirá, solamente los apóstoles, los discípulos, tuvieron el privilegio de ser buenos obreros de Cristo. Déjeme decirle que no, porque ahí tenemos la palabra de Dios. Ahí tenemos las enseñanzas del maestro. Y escudriñando la palabra, tal y como lo estamos haciendo ahora, podemos ser buenos obreros de Cristo. Alabado sea su nombre. Santo es el Señor. Podemos ver esta historia, como Jesús entró, iba de camino y entró en una aldea. Y había una mujer llamada Marta. Y también tenía una hermana que se llamaba María. Estas mujeres recibieron a Jesús en su casa. Pero aquí aconteció algo, la cual la Biblia resalta esta historia. ¿Por qué? Porque Marta recibió a Jesús en su casa y también estaba María, su hermana. Pero dice la palabra que Marta se preocupaba en lo que hacer, estaba preocupada en lo que hacer en la casa. Quizá ella quería darle una buena atención al maestro. Pero dice la palabra que María se sentó a sus pies a escucharlo, a aprender del maestro. Mire la diferencia entre un buen obrero y un obrero. Alabado sea Dios. Marta era un obrero. Marta era un obrero, pero María estaba dando los mejores pasos para ser un buen obrero de Cristo. ¿Por qué?
porque ella se sentó a aprender. O sea, ese es el punto que queremos resaltar en esta hora. Un buen obrero de Cristo se sienta a aprender de su palabra. Y por eso podemos ver que muchas veces se predican tantas cosas sin entendimiento, sin conocimiento. Y es porque no nos sentamos a aprender la palabra. Es bueno que todos prediquemos, que todos ejerzamos este ministerio que es tan precioso, el cual el Señor nos entregó a todos, porque Él dijo en su palabra, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero también tenemos que entender que para predicar este evangelio, tenemos que aprender del maestro para poder enseñar lo que aprendimos. Porque si nosotros no aprendemos, entonces, ¿cómo vamos a enseñar? ¿Cómo le vamos a decir a otros lo que tienen que hacer? Entonces, el primer punto es este: aprender del maestro a través de la palabra. Vámonos para el libro de los Efesios, su capítulo 6, verso 10 al 18. Yo estaré leyendo desde el 14 para así no hacer el video tan largo. Pero ya usted tiene la cita donde la anotó y puede leer desde el verso 10. Puede pausar el video y leer desde el verso 10. Y dice: estad pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Santo es el Señor. Un buen obrero de Cristo es un guerrero bien armado. Podemos ver que cuando hay una guerra, no pueden mandar para la calle a un soldado sin una buena armadura, sin una buena protección, sin conocimiento de batalla. No pueden mandar a un soldado porque puede salir derrotado, pueden perder la guerra si mandan un soldado que no esté bien documentado. Alabado sea Dios. Entonces podemos ver aquí lo que dice Pablo a los Efesios. Lo primero que tenemos que hacer es ceñir vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, ya ahí podemos entender que lo primero que tenemos que tener es la verdad, es la palabra de Dios, para poder ser un buen obrero de Cristo. Ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia, ser justo. Santo es el Señor. Dios no va con la injusticia. Un buen obrero de Cristo tiene que entender esto. Dios no va con la injusticia. Tenemos que tener este punto bien claro, que tenemos que ser justos en lo que hacemos. Calzado de pies con el apresto del evangelio de la paz. Buen punto es. El evangelio de la paz. Santo es el Señor. Usted sabe que el evangélico, el obrero, cuando enseña, cuando trabaja en la obra del Señor, tiene que transmitir paz. Tiene que transmitir paz, confianza. No podemos predicar este evangelio para contienda. No podemos predicar este evangelio para destruir. Alabado sea Dios. Este evangelio lo predicamos para enseñar, para que las almas se salven. Tenemos que llevar paz donde nosotros vamos. Alabado sea el dulce nombre de Cristo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. La fe. Sabe que en estos caminos nosotros vamos a tener muchas dificultades. Y si nosotros no tenemos fe, y si nuestra fe es nuestra puesta en Cristo, fácilmente tropezamos y caemos. Entonces, ahí es que pasa muchas veces que nosotros, con el amor de hacer la obra de Dios, pero no tenemos la fe. Entonces, cuando llegan las dificultades, cuando llegan que las cosas no salían como yo quería, entonces ahí viene la duda y entra en mí. Y la duda me hace caer. Alabado sea Dios.
Pero si yo tengo la fe, el escudo de la fe, donde yo pueda parar todos los dardos del maligno, entonces ahí seremos indetenibles, seremos unos buenos obreros. Y tomar el yelmo de la salvación. Santo es el Señor. Tenemos que estar seguros, confiados, que lo que estamos predicando es la salvación. Que lo que estamos predicando, lo que estamos enseñando es para salvación, para que las almas se salven. Alabado sea Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es con la palabra que nosotros vamos a poder ser buenos obreros. Aprendemos del maestro y nos armamos como un buen guerrero. Santo es el Señor. Vamos a estar leyendo Mateo 13, 24 y 25. Porque un buen obrero de Cristo siembra la semilla. Un buen obrero de Cristo siembra la semilla. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aleluya. Algo que tiene que tener en cuenta un obrero de Cristo es que nosotros vamos a sembrar trigo, pero el enemigo también tratará de entrar cizaña. Tenemos que entender esto. Nosotros vamos a sembrar trigo porque a eso nos mandó el Señor. Pero algo que va a pasar también es que el enemigo va a tratar de infiltrarse y va a traer lo que se llama la cizaña. Pero un buen obrero de Cristo siembra la semilla y la sembramos en todo lugar. ¿Y qué es sembrar la semilla? Es predicar el evangelio, dar la enseñanza del evangelio. Enseñar la palabra como está, para que la persona pueda venir a un arrepentimiento, para que el hombre pueda entender, alabado sea el dulce nombre de Dios, para que la persona pueda entender que necesitan un arrepentimiento. Pero ¿qué pasa cuando el enemigo venga y siembre esa cizaña? ¿Qué vamos a hacer nosotros? En esa lectura más para adelante, dice que los siervos del Señor fueron y le dijeron: pero Señor, ¿no sembraste tú trigo? ¿Y por qué es que ahora aparece la cizaña? Alabado sea el dulce nombre de Dios. Y él solamente le dijo: déjala que crezcan juntos. Déjala que crezcan juntos. Porque llegará un momento con el dueño de la viña de esa obra recogerá el trigo y apartará la cizaña. La cizaña la va a quemar, la va a echar fuera y la va a quemar. Entonces, al buen obrero de Cristo, que este es el punto que quiero resaltar, el buen obrero de Cristo tiene la tarea de sembrar la buena semilla y dejarla que crezca, enseñarla que crezca, abonarla, cuidarla, limpiarla, protegerla. Pero ¿qué pasa cuando vengan las cizañas? También las cizañas van a estar ahí. Dale la palabra, que el trigo se va a alimentar, pero la cizaña no se alimenta. Por más que tú le des a la cizaña nunca va a querer alimentarse, porque la cizaña no fue puesta por Dios, fue puesta por el maligno. Pero hay que dejarla ahí. Por eso dijo el apóstol Pablo: es necesario que entre nosotros haya disensiones para que sepamos cuáles son los que somos aprobados. Es necesario, y es fuerte esta palabra que te voy a decir, es necesario que te hagan como a Jesús. Es necesario que te traicionen. Es necesario que te nieguen. Alabado sea Dios. Porque ahí es que tú te vas a dar cuenta en quién fue que tú pusiste tu fe. Cuando te niegan, cuando te traicionan, cuando esa persona en la cual tú creías te falla, no lo mire a él. Mira al enemigo que ha entrado en esa persona y ha hecho que falle contra ti. Por eso que nosotros, los siervos del Señor, los obreros de Cristo, no tenemos nada personal contra nadie. Nuestra lucha, nuestra batalla es contra el enemigo de las almas. No es contra personas, no es contra carne ni sangre. Santo es el Señor. Santo es Dios. Es un embajador del reino que predica reconciliación. Segunda de Corintios, su capítulo 5, verso 20. Vayan anotando la cita, leyéndola también.
Porque es bueno que cuando hablamos de la palabra, el que esté escuchando también analice. Santo es el Señor. No se vuelva imitador. Siempre doy este consejo en la iglesia. No se vuelva imitador. Si va a ser un imitador, sea un imitador de Cristo, pero no imite hombre. No repita lo que otros dicen si usted no está seguro. Ahora, si usted lo analizó por la palabra y está seguro, gloria a Dios, porque las cosas buenas se pueden repetir. Pero primero analícelo por la palabra. Por eso le digo a cada quien que busque una cita. Es un embajador del reino que predica reconciliación. ¿Qué es un embajador? Un embajador es una persona que representa a una nación en un determinado país. Es un embajador. Santo es el Señor. Entonces nosotros somos embajadores de Cristo. Y muchos no se lo creen. Yo me lo creo que soy embajadores de Cristo. Y estamos gestionando visa para ir para el cielo. Santo es el Señor. Tengo un amigo y hermano que se llama el embajador. Alabado sea Dios. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Santo es el Señor. Eso hace un buen obrero de Cristo. Reconciliar a las personas con Dios. ¿Sabe que desde el huerto del Edén, la comunión que había entre Dios y el hombre se rompió por la desobediencia, por el pecado? Y el pecado aún al día de hoy está reinando en el mundo. El pecado al día de hoy está reinando en el mundo. Que no reina sobre nosotros, sobre lo que ya hemos creído en Cristo. Amén. Pero reina sobre la multitud. ¿O acaso porque usted ve tantos atracos, tantas muertes, tantas violaciones, tanta violencia? ¿Por qué usted ve todas estas cosas? Es porque el pecado está reinando en el mundo. Pero el pecado no reina en el hombre y la mujer que ha aceptado a Cristo. Santo es el Señor. Y Pablo le dice a los corintios, así que somos embajadores de Cristo, porque este ministerio de la reconciliación, Dios nos lo entregó a nosotros. Dice la palabra que Jesús estaba en el mundo, reconciliando al mundo consigo mismo. Era el mismo Dios que estaba en el mundo, reconciliando al mundo consigo mismo. Y cuando Jesús hizo su trabajo, entonces ese ministerio nos lo entregó a nosotros. Y por eso es que nosotros somos embajadores del reino aquí en la tierra. Porque si un embajador representa su nación en otra nación que no es la de él, entonces nosotros no somos de este mundo y representamos el reino de los cielos aquí en la tierra. Oh, gloria. Mi alma adora a Dios. Nosotros representamos el reino de Dios aquí en la tierra. Y tú tienes que creer esto, hermano, que tú estás representando el reino de Dios aquí en la tierra. Tú no eres cualquier cosa. Aunque el mundo te diga lo que te diga, tienes que entender esto. Tú no eres cualquier cosa. Oh, gloria. Santo es el Señor. Y muchas veces la persona camina en la calle sin fe y sin esperanza. ¿Y cómo yo voy a caminar sin fe y sin esperanza? Si yo soy un embajador del reino, tengo que comportarme como tal. Tengo que comportarme como un embajador, porque eso es lo que pasa, que muchas veces decimos que somos embajadores, pero nos comportamos como cualquier cosa. Cuando usted crea que usted es un embajador, usted va a caminar como un embajador. Y si usted quiere, váyase a lo literal, vaya como camina un embajador en la tierra. Váyase como camina un embajador en la nación donde él está representando su nación. Aleluya. Santo es el Señor. Los cristianos no podemos andar como cualquier cosa. Los cristianos tenemos que andar con nuestra cabeza en alto. Muchas veces usted ve personas que testifican que aman a Dios y usted lo ve que andan con vergüenza en la calle, que no quiere que sepan que sean cristianos. ¿Y por qué? Yo soy un embajador. Como yo le decía a un varón en estos días, digo, varón, el borracho se avergüenza de que lo vean borracho. Santo es el Señor. Y si el borracho que
está en ese mundo y esperamos que Dios lo liberte, no se avergüenza de que lo vean borracho. ¿Y por qué usted se va a avergonzar? Alabado sea el dulce nombre de Dios. Santo es el Cordero. Alabado sea Dios. Un siervo dedicado a su trabajo. Eso es un obrero de Cristo. Un buen obrero de Cristo es un siervo dedicado a su trabajo. Romano 15, 15 al 16. Mas os he escrito, hermano, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los fines, a los gentiles, perdón, ministrando el evangelio del reino, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Un buen siervo de Jesucristo, un buen obrero, es un siervo dedicado a su trabajo, dedicado a esto. Nosotros